Aerocontinente consigue abarcar el 100% del mercado peruano y muchas rutas internacionales. Eran dueños de absolutamente todo el Perú. Raúl Díez Canseco, ese que es dueño de la USIL, fue el que cobró la plata. Con esa plata hizo su universidad sucursal de la USIL en Miami. USIL Miami Business School. O sea, la coima de Odebrecht queda chica ante esto. Lam pagó más. La mafia nunca olvida y jamás perdona. El video que acabas de ver podría mandar a Hugo Pilco, o más conocido como Ugox Chugox, un youtuber cultural, a prisión por hasta 3 años y por una reparación civil de casi 1 millón de soles. ¿Por qué o qué sucedió o cómo sucedió? Pues en resumen, Hugo hizo un video acerca de la TAM y sobre un poderoso personaje político peruano en el que afirmó cosas muy pero muy graves con un sustento, la verdad, un tanto cuestionable. El resultado de esta es una querella legal que se dividió en 2 partes desde el año 2018 y que aparentemente va a llegar a su fin el 1 de octubre. Sobre el caso de la TAM, Ugox Chugox fue absuelto, hasta donde él mismo lo mencionó, pero sobre el caso del poderoso personaje político, aparentemente él va a llevar las cosas hasta las últimas consecuencias y el 1 de octubre, o sea, aquícito nada más, Ugox podría estar siendo condenado a prisión. Y esto se traduciría en que uno de los primeros y principales representantes del YouTube cultural en el Perú podría dejar de hacer videos durante una gran temporada, y obviamente esto significaría un grave problema para el mismo Hugo Pilco, quien debe estar pasando momentos sumamente complicados, y mi más sincera solidaridad desde aquí. Ahora, el objetivo de este video no es hacer una defensa rajatabla de Hugo, ni tampoco lapidarlo, porque para eso ya se está encargando sus Hugo Lovers y el Poder Judicial. Lo que quisiera en este video es hacer un balance sobre qué representó Ugox Chugox para YouTube y qué tan importante ha sido para los que hemos decidido dar el salto a este medio de difusión para hacer la cosa que más nos gusta, que es difundir cultura. Y antes de que digas, seguro este es un video del patita que está envidioso de Ugox y va a rajar de él, o digas, no, este es un seguro Hugo Lover que va a defenderlo a rajatabla sin tener en cuenta las evidencias, quédate a ver todo este video, por favor. Yo sé que este video no va a ser del agrado de mucha gente, y sé que va a haber mucha gente que va a tomar una posición extremadamente parcial, o bien conmigo o bien con Ugox. Por eso te pido que te quedes a ver, por favor, todo el video para tener en contexto mejor lo que quisiera expresar. Así que estas son 4 cosas buenas y 4 cosas malas de Ugox durante su paso por YouTube. Vamos a comenzar con las cosas buenas, pues me parece que en perspectiva las cosas buenas de Hugo superan a las cosas malas. En primer lugar, y lo más importante, es un divulgador cultural. Hugo decidió apostar por un canal de divulgación cultural, algo que es una empresa casi perdida en este país. Te lo digo yo, que he estado de cerca de algunos proyectos que tenían como objetivo difusión de cultura, y créame que el espacio está casi desierto, en especial en Villa El Salvador, donde vivo yo. Y no digo porque no haya gente que esté interesada en hacerlo, porque sí la hay, sino porque hay mucha gente que realmente no le interesa esto. Y hacerlo en YouTube es dar una decisión muy, pero muy importante para tu vida. Por lo que por ese aspecto, a mí me parece que Ugox hizo una decisión sumamente valiente y sumamente interesante. Claro que un canal podría generar muchas más vistas haciendo gameplays, o haciendo directos, jugando, etc. Pero creo que el mundo, o el Perú al menos, no necesita más videojugadores, no necesita más TikTokers o más influencers de Instagram, sino necesita más información, más cultura informativa y sobre todo más historia. Punto número 2. Ugox invirtió en su canal. Este es algo que quizá muchos no están familiarizados porque ustedes ven el producto final, ustedes ven este video que puede durar 10 o 15 minutos y piensan que se grabó efectivamente en 10 o 15 minutos cuando no saben que detrás de todo esto hay toda una logística. Hay 6 horas de trabajo, 7 horas de trabajo, hay regrabaciones, ediciones, búsqueda de información, entonces es algo muy complejo de hacer. Y para que se haga todo esto se invierte, aunque no lo crean, se invierte. Esto no está siendo grabado con un celular, hay una cámara en ese lado de allá que tranquilamente pudo haberme costado 3 sueldos, hay un micro que está aquí presente que tranquilamente me pudo haber costado un sueldo, hay muchas cosas más que estoy utilizando que costó parte de mi propio pecunio y también gracias a los mecenas que me han apoyado en este proyecto, pero todo esto es una inversión. Lamentablemente todo en la vida, si quieres que tenga algún tipo de resultado, es una inversión, y Ugox hizo inversión en un área que aparentemente está desierta y en un área que no muchas empresas van a apostar por ti, ni siquiera la gente termina apostando por ti, y se hace por esto, por pasión, por amor al conocimiento.
conocimiento, por lo que invertir en tu canal es un gran paso. Todo lo que ustedes están viendo aquí atrás no es croma, estos son libros reales, son libros que se pueden sacar, son libros que se pueden poner tranquilamente en una mesa, son libros que se utilizan para hacer videos de YouTube y son los libros donde se saca la información para los videos que ustedes ven, que ustedes consumen. Así que mis grandes respetos para Hugox, que decidió invertir en ese canal, que tuvo frutos, sean buenos, sean malos, pero los hubo al final. Tercer punto bueno, hizo de la cultura algo mediático. Esto es el santo grial de las humanidades. Quien estudia humanidades como yo sabe, porque yo estudié historia, sabe que los eventos culturales están vacíos. Cuando tú haces tu coloquio de estudiantes de historia, de antropología, sociología, etc., vas a ver a la misma gentita de siempre entrar y salir por esas puertas. Cuando quieres llegar a públicos más masivos, o bien entran los loquitos de la Plaza San Martín, o bien entra un pata a jatear, o bien entran simplemente por equivocación. Pero hacer de la cultura algo masificado es muy, pero muy complejo. Y Hugox lo hizo por medio de un canal que a algunos les puede parecer interesante, a otros aburrido, pero de alguna u otra manera la fórmula de Hugox funcionó e hizo de la cultura algo muy consumible, muy vendible, y eso es claramente alabable. Y punto positivo número 4, Hugox se diversificó. Aquí puede haber un punto a favor y un punto en contra, pero me parece que es más un punto a favor que un punto en contra. Ya que en los videos de Hugox no solamente vas a encontrar contenido histórico. Una de las cosas que más me gusta es que comenzó a entrar al área de desmentir fake news, uno de los objetivos que también tiene este canal. Por ejemplo, cuando desmintió el caso del dióxido de cloro, cuando desmintió el tema de las antenas 5G y microchip y tanta cosa tontería que rotaba por internet. Entonces me parece que esa diversificación de Hugox también es un aporte positivo para el historial de internet, sobre todo teniendo en cuenta que mucho de su público es público joven, que está muy expuesto a noticias falsas de internet, y esto claramente es un aporte valiosísimo. Sin embargo, no todo es perfecto, lamentablemente, en Hugox, y esto es justamente una de las razones por las cuales está pasando por un problema tan grave. Y ahora vamos a pasar con las 4 razones malas por las cuales vas a tirar hate probablemente, acerca de por qué Hugox también tiene muchas cosas que mejorar. Primer punto negativo, Hugox empezó a apostar por temas polémicos. A muchos les puede parecer esto algo valiente, y la verdad es que es algo muy valiente. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no hablas de la historia de la corrupción? ¿Por qué no hablas acerca de la historia de los hermanitos? ¿Por qué no hablas acerca de la historia de las falsificaciones electorales? Ya, no puedo hacer eso por una sencilla razón, porque las fuentes sobre ello aún son muy, pero muy escasas, y sobre todo porque la historia sobre estos acontecimientos aún se está escribiendo. ¿Qué significa esto? Que si yo hago un video en este momento hablando acerca de la corrupción que está reinando en diversos aparatos del Estado, lo más probable es que me empiecen a caer un montón de denuncias, porque no tengo todavía el hecho finalizado, y esta es una de las cosas que sabemos los que estudiamos humanidades. Especialmente los que hemos llevado la carrera de historia, el hecho tiene que haber finalizado para poder comenzar a contar la verdad, y en ese momento ni siquiera termina siendo la verdad específica, ya que las interpretaciones del historiador comienzan a ser variadas sobre un punto de vista. Esto es algo con lo que estamos muy familiarizados nosotros, y es una de las razones para decir que la historia se renueva constantemente. Traduciendo eso, todo lo que sabemos de historia hoy día va a funcionar de aquí de unos 10 años, probablemente no, probablemente las cosas se terminan reescribiendo. Probablemente lo que tu profe te enseñó hace 10 años, en 10 años van a ser distintas, y no significa que tu profe sea un burro o sea un flojo y no te haya enseñado las cosas como debe ser. Significa que en su momento hubieron limitaciones historiográficas que no le permitieron llegar a lo que se ha llegado en 10 años posteriores. Y con esto quiero dar una jalada de oreja a muchas personas que juegan a ser el mensajero de la verdad. Cuando un profesor te dice, he venido a desmentir todo lo que te dijo tus profesores de historia, duda, porque la historia siempre está en continua perfección y en continua reescritura. Punto negativo número 2. Lamentablemente, Hugox tiene muy buenas intenciones al intentar difundir historia y sobre todo temas polémicos, pero no tiene metodología para poder investigarla. Y con esto quisiera ponerme en un caso yuxtapuesto. Yo podría ver en esos momentos a un albañil construyendo mi casa, y yo podría decir, esto es muy sencillo, es agarrar el cemento y poner el ladrillo, agarrar el cemento y poner el ladrillo. Probablemente haré una pared, o quizás hasta diseño un cuarto, pero si me meto a hacer cosas más grandes, mis limitaciones técnicas van a comenzar a saltar a la luz. Por algo existe una carrera que es ingeniería civil. O por último, por algo existen los conocimientos en base a la experiencia que tienen los maestros de construcción.
Ugox tiene muy buenas intenciones, pero ha querido jugar a ser el historiador en algún momento. Y este juego lo ha llevado a un punto trágico, como lo que estamos viendo ahora en su caso con las aerolíneas LATAM y con su caso con este político que lo ha querellado. Es por ello que las metodologías en las carreras de humanidades son sumamente importantes para tratar esta clase de temas. Y un dato que quisiera darles es que no hay muchos divulgadores de conocimientos históricos que sean egresados de humanidades. Así que si tú, amiga, amigo, que estás desempleado durante la pandemia porque has estudiado literatura y no hay chamba para ti, has estudiado antropología y no hay chamba para ti, has estudiado arqueología y no hay chamba para ti, y estás ahorita rascándote las pelotas de tu casa, comparte esos conocimientos que has adquirido en tu carrera en una red social. Yo sé que sabes mucho, has asistido a coloquios de historia, has asistido a coloquios de sociología, has asistido a coloquios de arqueología, tienes mucha información en la cabeza, me consta. Y tú mismo no me lo vas a negar, tienes información en tu cabeza que a mucha gente le interesaría saber. Anímate, necesitamos más divulgadores de cultura, necesitamos más divulgadores de ciencia en un país que está cayendo en una vorágine que nos va a llevar a un bicentenario trágico, a una república inconclusa y a un estado sumido en la ignorancia y el caos. Necesitamos gente como tú, gente que tenga aptitudes para las letras, que sepa enseñar, que sepa transmitir sus conocimientos y que use las humanidades con un objetivo, el objetivo de volvernos más humanos. Punto negativo número 4. Las fuentes de Ugox en muchos casos son dudosas. Ugox cometió muchos errores a lo largo de su estadía en YouTube. Y no hay que criticarlo necesariamente por eso. Todos lo cometemos. Yo también los cometí en algún momento. Pero para eso existe la rectificación. Para eso existe el borrar video. Esto no debe difundirse porque está mal. Lo de LATAM no es su primer error. Antes había dicho una pachotada sobre que Arguedas se había suicidado por una acusación de violación. En otra ocasión entrevistó a un difusor de historia de los incas, haciéndolo pasar por un especialista en religiosidad inca cuando su canal era un conglomerado de teorías místicas sobre los incas, relacionándolo con el movimiento New Age, relacionándolo con teorías de la conspiración. O como cuando sacó hace poco un video acerca de una mascarilla que neutralizaba el coronavirus y después lo tuvo que retirar diciendo de que no había investigado lo suficiente. Entonces las fuentes de Ugox a veces terminan pecando de ese tipo. Son fuentes a veces de dudosa reputación que terminan saliendo incluso de chismes de internet. Y nuevamente aquí hago hincapié en la metodología de las humanidades. Porque yo sé que es chévere sacar un video que va a generar 1000 vistas. ¿Cuánta gente no me ha dicho, Merlín, ¿por qué no cuentas la verdadera historia de la guerra con Chile? Y cuando yo le pregunto, ¿y dónde están tus fuentes? Ah, mira, está en este libro de acá. Y cuando yo veo el libro dice, la historia secreta que no te contaron de la guerra con Chile, escrito por un tipo que aparentemente es un charlatán, hizo un libro exclusivamente para vender y que no había mayor fondo detrás de eso. Es como si yo quisiera contar la historia de la izquierda leyendo un libro de Aldo Mariatti. O como si yo quisiera contar la historia de la oligarquía peruana leyendo La Cuarta Espada de Abimael Guzmán. Incluso en los mismos libros deben haber filtros para poderse elaborar un buen video. No todos los libros te dicen la verdad, lamentablemente. Y es aquí nuevamente cuando te digo a ti, estudiante de humanidades o egresado de humanidades, tú bien sabes la bibliografía que utilizamos para hacer nuestra tesis, nuestros trabajos, nuestros exámenes. Y sabemos que estos libros cuentan con un respaldo detrás de ellos. En una ocasión me dijeron, Merlín, ¿por qué no haces la historia acerca de cómo en el gobierno de Velasco se iba a declarar la guerra con Chile? Cuando yo recuerdo en una ocasión con unos amigos durante la carrera, tuvimos un coloquio de estudiantes de historia y nos reunimos con un amigo de Chile y le preguntamos acerca de esto y resulta que todo había sido un rumor, había sido un mito que había circulado, tanto confirmado por el lado de Perú como por el lado de Chile. Y cuando le pregunté a esta persona, bueno, ¿de dónde sacas la información de que durante el gobierno de Velasco se iba a declarar la guerra a Chile? Y dijo, bueno, eso lo sabe un general que lo publicó en su muro y sacó la información y él es un general y bueno, ¿quién mejor que él para saber de estas cosas? Nuevamente aquí está la importancia de las fuentes. No porque sea un general le vas a creer toda su historia, no porque sea un político le vas a creer toda su trayectoria. Entonces las fuentes lo son todo a partir de la historia. Y el último punto criticable es que últimamente se sentía demasiada presión por publicar estos últimos videos que sacó. La diversificación que yo señalé en el cuarto punto positivo terminó siendo su enterrador, porque yo no puedo hablar de tantas cosas y tener la seguridad absoluta de poder hablar al 100% de todas ellas, porque uno mismo comienza a tener limitaciones propias de su carrera. Y uno dirá, bueno, pero si lees mucho podrás llegar a todos esos niveles, ¿no? Pues lamentablemente no.
Quizás podrás tener un acercamiento, o podrás quizás rozar con 2 o 3 ramas, o podrás compartir conocimiento quizás con otra rama afín, pero a menos que seas un genio al nivel de Da Vinci, no puedes llegar al mismo nivel de profundidad. Y esto fue una de las cosas que lamentablemente pesó mucho, pero mucho, en esta última etapa que tenía Hugox en internet. Finalmente, ¿cuál es el balance final de todo esto? ¿Hugox está siendo enjuiciado por su libertad de opinión? No. Está siendo enjuiciado porque soltó información que no está comprobada, y esto es un delito. Entonces se merece ir a prisión y todo lo que está pasando. Pues yo creo que tampoco, porque si bien es cierto él comete un error muy grave, después lo rectifica. Y esto ya debió ser suficiente para acabar el problema. Sin embargo, yo creo que el caso de Hugo se está haciendo muy complejo por circunstancias que nosotros aún desconocemos, pero quizás él lo sepa explicar mejor en algún momento. Yo creo francamente que Hugo no merece todo este cargamontón y que debería seguir impulsando su canal de historia, porque es lo que a final de cuentas a todos nos va a terminar sumando. Pero definitivamente después de todo esto, Hugo va a tener una lección muy grande, que es aprender a buscar sus fuentes y, en segundo lugar, aprender a saber qué temas polémicos tocar con cierta objetividad y cuidado y qué temas aún no hacerlo. Porque recuerda, no por el hecho de acusar a alguien que a ti te cae mal significa que automáticamente eso es una verdad. Aquí estamos muy acostumbrados a acusar sin tener la menor prueba, a acusar porque nos sale del hígado. Así que seamos objetivos con el caso de Hugo. Hugo cometió un error que se tradujo en un delito, lo cual es cierto, pero no merece todo este cargamontón, y espero francamente desde aquí, desde este humilde canal, desde esta pequeñísima tribuna, de que el caso de Hugo termine bien y que la difusión cultural siga para adelante y que más gente se informe qué es lo que este país necesita. Gracias.